Espero que se encuentren bien. En este video lo que voy a hacer es una presentación de nociones básicas acerca de la poesía como género. Voy a tratar de dar algunos conceptos que vienen de la teoría y otros que en realidad fui elaborando yo mismo. Vamos a arrancar entonces. Bien. Bueno, para empezar me gustaría arrancar con dos definiciones. Una es de Terry Eagleton, la otra es de Susana Reis de Rivarola. La primera definición dice, la de Eagleton dice, un poema es una declaración moral, verbalmente inventiva y ficcional en la que es el autor o la autora, agrego yo, y no el impresor o el procesador de textos quien decide dónde terminan los versos. Eagleton está partiendo de una serie de supuestos, algunos que son bastante discutibles. Vamos a ver que algunos de ellos se contraponen con lo que va a decir Susana Reis, así que hay que tomar con pinzas bastante esta definición, pero al menos nos sirve para empezar a pensar y a problematizar la poesía como género. Lo de declaración moral me gustaría desarrollarlo más adelante en otro video, en otra presentación, porque me va a llevar más tiempo, en el que me voy a meter más con lo que dice Eagleton y con lo que dice Reis. Por ahora lo que me interesa es lo que está diciendo Eagleton acerca de la ficcionalidad de la poesía, cosa que Susana Reis discute en uno de los artículos, en el artículo que se llama ¿Quién habla en el poema? Así que tengan en mente eso porque vamos a hablar de poemas ficcionales y poemas no ficcionales, pensando sobre todo en el texto de Reis y de qué manera eso se aplica a ciertos poemas, ¿no? Otro supuesto del que parte Eagleton tiene que ver con el concepto de verso. Y es algo que también vamos a tener que discutir en tanto el verso como disposición o como forma, como parte del elemento formal de la poesía, sin duda es un elemento muy importante que tiene una larga tradición, pero también uno puede encontrar ejemplos de poesía que no está escrita en verso. Así que después nos vamos a meter también con eso. La segunda definición es de Susana Reis de Rivarola. Lo que hace ella en varios artículos, pero fundamentalmente en uno que se llama texto literario, texto poético, texto lírico, elementos para una tipología, es tratar de distinguir, de decir, bueno, los textos poéticos son literarios, pero ¿cuál es la diferencia entre lo literario y lo poético? ¿O qué caracteriza a lo poético? ¿Qué caracteriza a lo poético y qué caracteriza específicamente a lo poético y lo distingue de otros textos literarios? Sabemos que la poesía es un texto literario, pero habría que pensar en todo caso qué tienen los textos poéticos que no tienen otros textos literarios. La otra cuestión que va a decir Susana Reis es que no todos los textos poéticos son líricos. De eso también voy a desarrollarlo después. Voy a hacer una introducción a esa idea y esa distinción que hace Reis, pero también lo voy a desarrollar en un segundo video. Para hablar del texto poético propiamente y distinguirlo de otros textos literarios, como por ejemplo un cuento, Susana Reis menciona 4 características. La primera habla de una mayor proximidad a otras artes no verbales, como la música y las artes plásticas. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea y voy a tratar de desarrollarla en esta presentación. La segunda es una semantización de los aspectos audibles y visibles de los signos lingüísticos. ¿Qué significa esto? Que el mismo texto o la misma frase que podría aparecer en una novela o en un cuento, en un poema se semantiza, cobra un mayor significado, un significado con más resonancia, con más reverberancia, con más posibilidades que una mera frase en una novela. De algún modo, el lector de la poesía está siempre un poco más alerta en términos de la decodificación de cada enunciado.
es imposible leer una novela entera de la manera en que leemos un poema. El poema nos exige mucha concentración. En general, cuando son poemas breves, nos da la chance de leer más de una vez, cosa que en general raramente hacemos con una novela, a menos que nos guste mucho. Después también habla de la despragmatización y resemantización de los signos. Voy a dar ahora un ejemplo de eso, porque nosotros podemos tomar un texto que en principio tal vez no fue concebido como poesía, y podemos leerlo como si fuera un poema. Podemos hacer ese ejercicio. Quiero mostrarles de un fragmento de un libro que se llama Poemas Plagiados, que es un libro que a mí me gusta muchísimo, de Stevan Pejković, un fragmento de un poema bastante extraño, y bueno, vamos a ver cuál es la característica que tiene ese poema. El poema dice: el arte pop. Hombre que huye de la sociedad, campo dispuesto para la lid. Expongo al fuego un manjar crudo, de la naturaleza del hueso. Especie de cuervo mamífero carnicero plantígrado que produce azúcar, muy inhumana y despiadada. Árbol de sombra y buena madera, piedra de sacrificios, reo a quien se aplica la pena de muerte, con ira, coléricamente. Marinero que gobierna el timón, camina de un lado a otro comprometido en amores de una raza pura. Y cuando llegamos a la parte de abajo del texto, dice algunas indicaciones de palabras cruzadas. Este procedimiento lo utiliza Pejković a lo largo de todo el libro, que es tomar textos que vienen de un contexto no poético y proponerle a los lectores una lectura poética de ese texto. Es un procedimiento que utiliza durante todo el libro y que de algún modo pone en cuestionamiento qué es y qué no es la poesía. De algún modo lo que Pejković está postulando es que cualquier cosa podría convertirse en un poema si la leemos poéticamente. Habla en el prólogo de poetizar la realidad. Entonces, me parece que eso tiene que ver con una de las características que da Susana Reis, que es esto de la despragmatización y resemantización de los signos. Unas indicaciones de palabras cruzadas, el juego, el crucigrama, digamos, que aparece en los diarios y en las revistas y en internet. Si nosotros lo sacamos de contexto y lo disponemos en forma de versos, el lector lo va a leer como un poema y no como instrucciones de un juego. Entonces cualquier cosa, no sé, un relato futbolístico, la descripción de un postre o lo que ustedes quieran, puede ser leída como un poema. Tomen la etiqueta de un vino, vean la descripción que suele tener cuando habla de taninos, de suave en la boca, etc. Hagan el ejercicio de leerlo poéticamente y van a encontrar que se puede hacer eso. Se puede hacer con casi cualquier cosa, el ejercicio de leer ese texto, leer un texto que no fue concebido como poesía y convertirlo en un poema. Stevan Pejković lo hace mucho en ese libro que a mí me parece extraordinario. Y bueno, después el uso de la recurrencia o reiteración de unidades y la distribución más o menos regular del material verbal en secuencias fónicas o gráficas. Básicamente lo que está tratando de sintetizar acá Reis como cuarta característica es que haya repetición, que puede ser repetición de palabras, de frases, de sonidos, bueno, de todo tipo, digamos, repetición de estructuras sintácticas, repetición de conceptos semánticos, y también utiliza una definición bastante laxa para verso, donde evita hablar de líneas o de renglones, y habla de la distribución del material en secuencias fónicas o gráficas. Entonces, solemos identificar eso como versos. Típicamente el verso ocupa una línea, pero también es cierto que hay ejemplos de poesías y de poetas que han utilizado versos muy largos, donde el espacio de la página no te alcanza, entonces tuvieron que hacer distintos recursos para mostrar que eso era todo el mismo verso, y que el verso por ahí duraba 4 o 5 líneas, que era un verso muy extenso. Eso obviamente genera un modo distinto de leer el poema también. Con respecto al origen de la poesía, bueno, Bakhtin, en el ensayo que se llama Épica y Novela, dice que la novela es un género moderno y que la aparición de la novela es relativamente reciente, o sea, no tiene más de 500, 600 años, mientras que hay otros textos literarios que existen desde hace milenios. Por ejemplo, la poesía, por ejemplo, el cuento.
prácticamente desde el origen de la civilización humana. Tomo mate para hacer un poco más amena esta clase. Ahora, hay que tener en cuenta que la poesía oral es bastantes siglos anterior a la poesía escrita, e incluso las culturas ágrafas, las que no tenían escritura, tuvieron importantes desarrollos poéticos. Entonces, si vamos a lo que es antigüedad, obviamente la poesía oral y el aspecto auditivo es anterior a la poesía visual. Hoy en día podríamos pensar en dos vertientes que coexisten, que tienen una larga tradición, lo visual y lo auditivo. Ahora, cuando pensamos en la evolución de la poesía como género, más que pensar que la poesía es un género que evolucionó linealmente desde su inicio hasta hoy, habría que pensar que es una masa de un conjunto de textos que son enormemente diversos, que tuvieron sucesivos cortes y reinicios, y que pueden desaparecer y reaparecer elementos en ellos según la época y el movimiento estético. Por ejemplo, la rima, que fue un recurso muy utilizado en la poesía española desde el Renacimiento hasta el siglo XIX y principios del XX, entra en crisis en el siglo XX, a partir de la aparición de las vanguardias históricas, que empiezan a utilizar el verso libre fuertemente. La cantidad de poesía escrita con rima en el siglo XX disminuye notablemente, sobre todo en lo que sería la poesía más consagrada, y ahora estamos viendo en el siglo XXI que están reapareciendo algunos poetas que vuelven a utilizar ciertas formas más anteriores como la rima. Un ejemplo de eso sería el libro El Gran Surubí de Pedro Mayral, que está escrito en forma de sonetos, y obviamente tiene rima. Entonces, habría que pensar más que en una evolución, en la desaparición y reaparición de ciertos elementos, en algún momento una poesía más despojada, en otros momentos más barroca. Son cuestiones que van y vienen, que van volviendo, y habría que pensar en todo caso que la poesía se va reiniciando cada vez con la aparición de fenómenos. Por ejemplo, ahora es muy fácil, digamos, hacer un video, subirlo a YouTube, o como lo quieran decir, con un poema. Y bueno, obviamente eso está ampliando la poesía a un aspecto que es sonoro y visual a la vez. Entonces, lo que podríamos llamar videopoesías, digamos, sería un aspecto más que se ha desarrollado gracias a los medios técnicos que hay a disposición. Y así, bueno, todo lo que ustedes quieran agregar. Cuando pensamos en, como decía hace un rato, en la poesía actual, contemporánea, podemos ir rastreando elementos de poesía auditiva y elementos de poesía visual. Hay muchos poemas que están basados en ese sentido, en la precisión auditiva o sonora que hagamos de ellos. Yo quiero mostrarles ahora un ejemplo, que es un poema de Federico García Lorca, que es muy famoso, que se llama Romance Sonámbulo, que es este que tienen acá. Y les voy a mostrar un video en el que lo lee otro poeta sumamente importante, que es Rafael Alberti. Vamos a ver y escuchar un fragmento para que vean de qué manera lo auditivo en este caso es sumamente importante para la comprensión de este poema. Tengo que hacer así, para que ustedes lo puedan escuchar bien. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata,
verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde. Bueno, creo que ahí me pasé un poco, pero... este es un fragmento del romance Sonámbulo de Federico García Lorca. Como pueden ver, a ver si puedo mostrarles acá, hay una repetición de palabras y de frases. Verde que te quiero verde, se repite mucho la palabra verde en este poema. Hay rima, en este caso la rima es asonante, es imperfecta o vocálica, no coinciden vocales y consonantes, sino solamente las vocales. Entonces dice ramas, montaña, dice baranda y plata, dice gitana, mirarlas, es decir, que ahí coincide la vocal A dos veces y además la acentuación es en palabra grave, porque ustedes saben que para que rime una palabra con otra no es suficiente con que haya dos vocales que coinciden, sino que tiene que coincidir la acentuación de la palabra. Rama con allá, por ejemplo, no rima porque el acento no cae en la misma sílaba. Una palabra es grave y la otra es aguda. Entonces acá tenemos ramas, montaña, baranda, plata, gitana, mirarlas. Lorca está trabajando acá con una forma antigua de poesía, que es de origen oral, aunque él obviamente lo trabaja por escrito, que es el romance, que se caracteriza por tener versos octosílabos y rima asonante en el verso par. Es decir, vemos ahí el verso 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12. No recuerdo, no tengo tan presente todo el poema, pero creo que utiliza las mismas vocales a lo largo de todo el poema, si no me equivoco. O sea, la A y la A. Bien. Entonces, es muy importante en este poema de Lorca y prácticamente en toda la poesía de Lorca el aspecto auditivo, el aspecto sonoro. Lorca trabaja muchísimo con el sonido, me atrevería a decir que más que con lo visual. Lo visual en Lorca es mucho menos importante que lo sonoro. Muchos poemas de Lorca han sido musicalizados gracias a que él ha trabajado mucho con el sonido en su poesía. Hay un ejemplo más extremo, digamos, del trabajo sobre lo sonoro, que es cuando no solamente se trabaja privilegiando lo sonoro, sino que se empieza como a desdeñar o digamos, a romper las convenciones de lo que sería la semántica y el léxico. Como, bueno, inventando palabras que no existen, neologismos, palabras que tal vez no suenan similares a palabras que existen, pero que no vamos a encontrar en el diccionario. Hay muchos ejemplos de eso, sobre todo en las vanguardias del siglo XX. Y bueno, el ejemplo que yo traje acá pertenece al libro En la más médula de Oliverio Girondo, que es el último libro que publica ese poeta. Es un fragmento de un poema de Girondo y además, que es este de acá, se llama Milumía. Girondo estuvo toda su vida adscripto a lo que sería la estética vanguardista, y En la más médula es el último libro de él. Después sufre un accidente y queda bastante mal, y poco después muere, y es difícil saber qué hubiera publicado después de este libro, porque este libro lleva muy al extremo la semántica y el léxico en poesía. Vamos a escuchar un fragmento en el que Girondo lee este poema, y la verdad que es muy raro cómo lo recita como con un tono muy serio, muy solemne. Bueno, les voy a hacer escuchar un fragmento. Milumía, Milú, Miluvidulia, mi golosina lovi,
Mi luz tan tú que me enlucié el abisma, y descentra telura, y Venus Afrodea, y Minervana el suyo, las crucis lo desalmes, con sus melimeleos, sus cerosiques sedas, sus decúbitos lianas y dermiferios limpos y gorbudos. Bien. Bueno, de a ratos cuesta creer que esto sea castellano. Lo es de una manera muy particular. Este poema tiene, digamos, una estructura sintáctica que podemos identificar sin duda con el castellano, pero también tiene neologismos, palabras que no existen, como golosida, lobe, que a mí personalmente me suena como una mezcla entre golosina y love, que sería la palabra amor en inglés. Después tenemos palabras que también parecen combinaciones de otras, como Venus Afrodea, por Venus Afrodita, y además está usada como si fuera un verbo, ¿no? Porque dice enlucié el abisma y descentratelura y Venus Afrodea. Es decir, que estas tres palabras que en principio parecen derivar de otras clases de palabras, como un nombre propio acá, están usadas como verbos. Y además, bueno, como ven, se quiebra acá la semántica y se quiebra el léxico. Es muy difícil decir que este poema se entiende. ¿Cómo hace uno para entender un poema como este? Pero a su vez nos da una serie de pautas o de pistas con las cuales podemos intentar hacer una interpretación o decodificarlo. O sea, hay algunas palabras que sugieren, digamos, o a mí me sugieren por lo menos, que está hablándole a un personaje femenino, sobre todo el título me hace pensar eso, ¿no? Y además está trabajando bastante también con lo que sería el campo semántico. Crucis, obviamente, sugiere la palabra cruz, entonces uno podría, digamos, ir hilando y conectando palabras que tienen que ver con lo religioso o con lo místico, digamos, como una de las puntas que podemos tirar para tratar de identificar o de sacar un poco de sentido al poema. Pero obviamente es deliberado que el poema no se pueda leer o no se pueda, entre comillas, entender del mismo modo en que entendemos un cuento o una novela. La poesía es tal vez el único género donde se puede hacer esto tan libremente, jugar con el significante, quebrar la semántica y quebrar el léxico para jugar con el sonido de esta manera. Bien, ¿qué más? Bueno, con respecto a lo visual, que es otro elemento sumamente importante, Reis va a hablar de disposición poética, Susana Reis, como un elemento muy importante, y acá vuelvo un poco a lo que yo mencionaba hace un rato. En general solemos identificar como poesías aquellas composiciones que están en verso, pero en realidad podemos pensar en ejemplos contrarios que quiebran un poco esa regla. Por empezar, porque existen poemas en prosa que no están en verso. Girondo mismo tiene un libro de poemas en prosa que se llama Espantapájaros. Entre muchos otros autores podemos pensar en Baudelaire, por ejemplo. Y después hay textos que están dispuestos en forma de verso, y cuando digo en forma de verso me refiero a que hay un quiebre de la línea que genera también un cambio semántico. Nosotros leemos de otra manera cuando tenemos ese aire en la página o en el verso, genera otra pausa, genera otro modo de lectura. Bueno, eso no lo usan solo los poemas. La publicidad gráfica muchas veces hace uso de eso por motivos comerciales, tratar de llamar la atención del lector en alguna frase, digamos, o que el lector corte la frase de determinada manera. Los diseñadores gráficos en la publicidad y la forma en que disponen el texto son sumamente importantes, es muy relevante. Del mismo modo lo es también en poesía. Bueno, un precursor que fue muy importante en lo que es la experimentación sobre los aspectos visuales de la poesía se llamaba Stéphane Mallarmé,
vivió en el siglo XIX, pero de algún modo abre el camino a lo que va a ser la poesía visual del siglo XX, sobre todo con su último libro que se llamaba Una partida de dados, o Un golpe de dados, Un coup de dés en francés, y él tenía el propósito, o al menos la intención, de que ese libro pudiera empezar a leerse en cualquier página. Es decir, que el poema, que era un poema extenso de muchas páginas, no tuviera necesariamente un orden lineal, sino que uno pudiera leer cualquier página y encontrarle sentido a esa página. Ese libro tiene utiliza muchísimo el espacio de la página como elemento digamos, como un elemento fundamental de la creación poética. Y desde entonces hay un montón de ejemplos en poesía que hacen que la forma en la que nosotros disponemos el texto nos hace leerlo de otra manera. Yo voy a mostrar algunos ejemplos tal vez de los más llamativos, que son los poemas visuales o caligramas. A ver si puedo mostrar acá. No, lo tengo que abrir. A ver. Lo tengo que abrir acá, porque pensé que lo tenía abierto, pero no. Acá. Bien. Ahí está. Algunos de estos caligramas o poemas visuales yo los encontré en internet, no todos tenían, decían el autor, pero estoy casi dispuesto a jurar o a apostar que el primero que figura acá arriba pertenece a Nicanor Parra, porque yo reconozco la letra del poeta, y básicamente, como ven, es el Padre Nuestro, pero a la vez no es el Padre Nuestro, porque lo que está enfatizado acá en forma de mayúsculas y en forma vertical es la frase "tome Coca-Cola". Entonces, obviamente que hay un uso irónico del texto del Padre Nuestro, del texto religioso, para generar una consigna publicitaria. A partir de ahí uno puede hacer un montón de deducciones acerca de la ironía que está utilizando el poeta en ese poema visual. Este es otro ejemplo, que si no me equivoco pertenece a Vicente Huidobro, poeta chileno, que se llama Helicóptero y que, como pueden ver, está dispuesto en forma de helicóptero. O sea, yo no necesito leerlo para ya darme cuenta que el poema funciona como una especie de helicóptero, se lee de esa manera. Estos son ejemplos de poemas visuales o caligramas. Este es otro poema que se llama Consumismo, que además hay que, digamos, girar la cabeza para leerlo correctamente, y como pueden ver imita un código de barras. Entonces ya de por sí hay un mensaje acá, incluso aunque no leamos el texto. Y este es otro caligrama que tiene forma de caracol. Entonces estos son quizás ejemplos un poco más evidentes de cómo los aspectos visuales en poesía pueden ser fundamentales, pueden ser relevantes y pueden ser significativos. Existen casos en los cuales, digamos, el corte de verso también genera como otra forma de leer el poema. Voy a desarrollar en otro video acerca del haiku. El haiku, una de las características que tiene es su brevedad, y también el soneto de una palabra, que son poemas cuya característica es que tienen solamente una palabra por verso. Entonces eso genera un modo de lectura muy sintético, muy diferente a lo que sería una frase de 14 palabras. Creo que tengo una cosa más para mostrar, que es esta de acá. A ver. Acá. Sí, tengo una cita de Susana Reis de Rivarola, que habla acerca del tema de la coherencia. Lo pienso sobre todo con respecto a lo que yo charlaba y lo que decía con respecto al poema de Girondo, que es un poema que uno podría decir, bueno, no se entiende. Ahora, Reis discute en este artículo que se llama "¿Quién habla en el poema?", hasta qué punto se puede entender o decodificar un texto y hasta qué punto se puede discutir el concepto de coherencia aplicado a un texto.
Susana Reis dice acá, la cita dice: la interpretación de un texto difícil no es sino la búsqueda de conexiones no visibles y la constitución hipotética de una macroestructura semántica. La adjudicación de una coherencia global y o local es, pues, un acto de invención, más o menos laborioso o audaz, según los casos, en el que el lector competente impone un diseño en la masa informativa, movilizando para ello no solo su conocimiento de la lengua y el mundo, sino también de los distintos códigos estéticos operantes en el texto. Es decir, Reis está señalando que en un poema, tal vez de manera más fuerte que en otro tipo de textos, por el modo en el que el poema de algún modo nos quita el contexto de interpretación y nos obliga a otorgarle muchas más posibilidades de significación a un texto mucho más breve. De la misma manera nos invita a que nosotros lo interpretemos, aunque el texto sea muy opaco, sea muy difícil de comprender. Reis, en ese capítulo, al final del capítulo, toma un poema de Vallejo, cita dos lecturas de dos críticos distintos en base al poema de Vallejo, y muestra de qué manera cada crítico, en base al mismo poema, estableció su propia coherencia y su propia interpretación. Es decir, el problema en todo caso en poesía es que nadie tiene la verdad, sino que la poesía pone en evidencia de manera mucho más evidente que otro tipo de textos las disparidades que pueden haber en términos de la interpretación, cómo se libera, digamos, la interpretación para el lector. Eso es algo igual que Terry Eagleton va a discutir en sus artículos, porque va a decir que no es que yo puedo interpretar cualquier cosa en base a un poema. Tengo que ceñirme también al poema como un todo, no es que caprichosamente, si el poema dice miel, yo puedo decir que está diciendo, no sé, bife de chorizo. En realidad necesito como atarme al menos al significado del poema como tal, y tratar de ser capaz de justificar por qué estoy haciendo la interpretación que estoy haciendo. Pero es importante de todas maneras esta idea de Reis de la lectura y la coherencia como un acto de invención del lector. Y también la idea de competencia de lectura. O sea, la interpretación y la decodificación de poesía tiene que ver también con el desarrollo de una competencia de lectura. Por eso, aunque es una perogrullada lo que voy a decir, la única forma de que nuestros alumnos del secundario entiendan o lean, entiendan la poesía es que lean mucha poesía, aunque al principio no la entiendan. Y sobre todo también quizás eliminar esa pretensión de que se entienda de la misma forma en la que se entiende una novela o un cuento. Tal vez no va a haber una trama, tal vez no va a haber personajes, pero no significa que yo no pueda decir nada a partir de un poema. Va a haber algunos poemas opacos y más desafiantes para el lector, y otros tal vez más transparentes o más accesibles. Hay evidentemente una línea de poesía narrativa que es muy accesible para el lector, y de hecho el hecho de que yo elija Soldados como libro para trabajar tiene que ver también con la posibilidad de tener un libro que sea accesible para los alumnos de secundario, porque pueden relacionarlo con un contexto histórico concreto, con una serie de sucesos que pasaron y demás. Bueno, eso sería todo de esta presentación. Mi idea es elaborar otros videos, algunos sobre cuestiones técnicas de la poesía, como por ejemplo la métrica, como por ejemplo la rima, la forma en la que se analizan ciertos recursos poéticos o retóricos, y discutir un poco algunas de las cuestiones que aparecen en la bibliografía crítica que yo les di para leer. Pero me gustaría que al menos este video sirva como una primera aproximación al tema y como introducción, y también para que me vean la cara otra vez, porque realmente hace mucho que no voy al instituto y echo de menos mucho las clases presenciales. Imagino que ustedes también. Bueno, dejamos entonces acá, y en próximos videos me ocuparé de otros aspectos relacionados con la poesía. Así que, hasta pronto.